Buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema, la política de pagos, capítulo 13 de su libro base. Antes de iniciar, quisiera recordarles que ya van a publicarse los dos exámenes que corresponden a la regularización en caso de que deseen obtener una mejor calificación, pueden ganar puntos extras o bien un examen también para mejorar el promedio. Estos ya van a sustituir lo que en el pasado eran un ensayo y el otro era un video, ¿verdad? Yo creo que a ustedes les tocó hacer ambos, los que quisieron aprovechar esa oportunidad de pues, mejorar su calificación. Y algunos que si fallaron en alguna actividad, pues poder recuperarse. Esta ocasión van a ser dos exámenes. El primero, que dice examen de regularización, está compuesto de 20 reactivos y corresponde a los temas previos al parcial. Y el segundo, que es de puntos extras, nada más son 10 reactivos y corresponden a los temas del final del curso, para que, pues si tienen la oportunidad de eh, contestarlos, ¿verdad? Van a estar abiertos hasta el 30 de marzo, a partir del día 13. Por ahí tiene la fecha, no la recuerdo bien, pero sí, creo que es del día 13 al 30 de marzo, para que puedan aprovecharla y obtener mejor calificación. Bien, bueno, pues si tienen algún comentario. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la política de pagos. Pero ¿a qué política de pagos se refiere? Sé que inmediatamente viene a nuestra cabeza la idea de cómo va a pagar la empresa sus compromisos, tanto de corto como de largo plazo, qué capacidad de solvencia tiene, su capacidad de liquidez, y pensar qué hacer con los flujos de efectivo, ¿verdad? Bueno, pues les tengo que decir que no es a eso a lo que se refiere el tema de la política de pagos. El término política de pagos en este tema se refiere a las decisiones que toma una empresa sobre si distribuye o no el efectivo entre los accionistas. ¿Cuánto distribuye y a través de qué medios? Estas decisiones no son tan importantes o son menos importantes que las que se deben de llevar a cabo en el caso de las inversiones, lo que vimos en el capítulo 10 y 11, o bien acerca del financiamiento, que viene en el capítulo 12. Estas son decisiones menos comprometidas en términos de riesgo. ¿Por qué? Pues porque las primeras están en función a lo que pudiera generar un proyecto de inversión. No sabemos nosotros si esos flujos de efectivo van a ser los esperados, van a ser por debajo de lo esperado o van a estar por encima de lo esperado. No podemos ser siempre optimistas, pero tampoco pesimistas. Sin embargo, pues hay incertidumbre ante los sucesos del futuro. Y máxime ahora con un entorno político y social, no nada más en nuestro país, en términos también de seguridad, sino también a nivel internacional, ¿no? Con esta, pues, guerra del Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, Israel, y que pueden sumarse de manera alarmante más países, lo cual pues es muy preocupante. Las situaciones se pueden agravar a tal grado que pues pueda pues ser un caos, ¿no? Esperemos que no sea así. Pero hablando de términos de finanzas, pues los precios del petróleo se van a disparar, o se espera que se vayan hacia arriba, y eso pues trae como consecuencia un incremento en los costos de producción.
en la reducción de la capacidad de producción de las empresas en todo el mundo y puede también traducirse en pérdidas de empleo, pérdida del poder adquisitivo, pérdida de nivel de vida y pues es un estancamiento económico. Si hasta ahí llegara los efectos de esa conflagración, pues ya diríamos, bueno, al menos fue algo económico, que no trasciende en algo más, ¿verdad? Pero bueno, hablando de términos de incertidumbre, pues ahí tenemos una incertidumbre muy grande, ¿verdad? Sobre todo para los proyectos de inversión a largo plazo. Y en el caso del tema de hoy que habla acerca de la política de pagos, pues esa incertidumbre viene a menos, puesto que los pagos a los que se refiere son los que las empresas harán a sus accionistas. ¿Cómo les van a pagar a los accionistas? ¿Verdad? Bien, bueno, hablando entonces en ese sentido, tenemos que saber que existen ciertas generalizaciones y tenemos que tomar en cuenta mucho lo ya aprendido en términos de política de pagos. Se ha visto en estudios especializados que las compañías que crecen muy rápido, por lo general, no pagan a sus accionistas. Es obvio porque pues cuando el crecimiento es acelerado, quien es el administrador o los administradores prefieren reinvertir las utilidades, así lo hacen también saber los accionistas, pues para que la empresa aproveche ese boom de crecimiento que tiene, ¿verdad? Entonces las compañías de rápido crecimiento por lo general no pagan dividendos a sus accionistas. Esa es una generalización. Dos, un crecimiento lento, es decir, la generación positiva de flujos de efectivo y condiciones fiscales favorables pueden impulsar a las compañías a iniciar pagos de efectivo a los inversionistas. La base de propiedad de la empresa también es un factor importante en la decisión de distribuir el efectivo. Es decir, las empresas que ya crecen de una manera más lenta, generan flujos de efectivo, pagan impuestos, pues están más encaminadas a pagar dividendos, ¿verdad? Lo cual pues también fortalece la propiedad de la empresa, que hace que la empresa se consolide. Los pagos de efectivo se pueden hacer mediante distribución de dividendos, ¿sí? Lo que conocemos como pago de dividendos, o recompras de acciones. Las acciones que ya tienen los accionistas, pues se les compran, ¿verdad? Se les paga por ellas y pues ahí es una forma de pagar, ¿verdad? El efectivo. Muchas compañías utilizan ambos métodos que son muy comunes. En algunos casos se paga más efectivo a través de dividendos, pero en ocasiones las recompras de acciones rebasan en monto el pago de dividendos. No hay una regla, ¿sí? Puede ser una u otra forma. Y por último, cuando las condiciones de negocio son adversas, las compañías se encuentran más dispuestas a reducir las recompras de acciones en vez de recortar los dividendos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las recompras de acciones implican una reducción en el capital propiedad de la empresa en mano de los accionistas, que suelen ser montos elevados, y el pago de dividendos, pues es menor que el monto o el valor de las acciones fuera de los propietarios de la empresa, ¿no? Los administradores. Por eso, en situaciones adversas, es muy difícil que las compras de acciones se lleven a cabo, ¿verdad? Es un tiempo como de espera, de ver qué es lo que puede pasar. Y eso pues puede presentarse en los próximos meses o en el próximo año. Bien, ¿algún comentario? No, maestro. Mecánica de política de pagos. Cuando los directores de una compañía declaran un dividendo, emiten un comunicado que especifica el monto del dividendo.
y establece tres fechas importantes. La fecha de registro, es decir, los tenedores de las acciones deben de registrarse. La fecha del exdividendo, es decir, cuándo va a salir el dividendo, y la fecha de pago. Todas las personas cuyos nombres estén en la lista de accionistas en la fecha de registro reciben el dividendo. A estos accionistas a menudo se les conoce como titulares del registro. Todo esto es teoría, ¿verdad? Todo esto es una manera de cómo generalmente llevan a cabo las empresas sus políticas de pago. No quiere decir que sea algo establecido a través de algún principio generalmente aceptado, como los que conocemos de contabilidad, ¿no? Son generalmente lo que se hace, pero no quiere decir que solamente así se tenga que hacer. Aquí en lo que hablamos en este tema, pues es lo que de manera general se hace en empresas, sobre todo norteamericanas. Aquí tenemos un ejemplo de la línea del tiempo del pago de dividendos, ¿verdad? La fecha de declaración, ¿sí? Ejemplo, el consejo directivo declara un dividendo por acción de 15 centavos para los titulares del registro del martes 5 de octubre, a pagar el martes 26 de octubre. 5 y 26 de octubre son fechas posteriores. Estamos hablando del jueves 24, ¿sí? Declara un dividendo a pagar, ¿sí? Se deben de registrar el 5 de octubre y y se les va a pagar el 26 de octubre. Bueno, aquí tenemos la fecha del exdividendo, es el viernes 1 de octubre, y la fecha de registro hasta el martes 5 de octubre. Las acciones comienzan a venderse como exdividendo el viernes 1 de octubre. ¿Se pueden vender las acciones? Sí, claro que sí. Es decir, 2 días hábiles antes del martes 5 de octubre, la fecha de registro. Una vez ya registrado ahí, ya las acciones no se pueden vender. Y se esperan hasta el 26 de octubre, que es eh, cuando se pagan los dividendos, es decir, 15 centavos por acción a cada uno de los titulares que se registraron el martes 5 de octubre. Todo esto es una manera de formalizar, puesto que las acciones pueden pasar de una mano a otra. Y aquel que compró a lo mejor el 30 de septiembre, pues va a querer entrar a la puja. Bueno, tiene hasta el 1 de octubre, ¿verdad? Y luego ya registrarse el 5 de octubre y poder co cobrar el dividendo. ¿Cuál es el procedimiento de la recompra de acciones? Bueno, pues la recompra de acciones en el mercado abierto, acuérdense que el mercado abierto es donde están las operaciones, donde se hacen en el mercado de valores, ¿verdad? Y se recompra de acciones en el mercado abierto, ya están allá con inversionistas que no son aquellos que fundaron la compañía, en el que la compañía vuelve a adquirir algunas de sus acciones en circulación en el mercado abierto. Oferta pública de recompra, en el que la compañía ofrece readquirir un número fijo de acciones, por lo general con una prima respecto del valor de mercado. Una cosa es el valor de mercado y otro es el valor de emisión de la acción y otro el valor en libros. Y los accionistas deciden si desean vender sus acciones o no a ese precio. ¿Por qué? Pues porque si el precio de la acción en el mercado está muy por encima del pago que va a hacer la compañía por la acción, pues a lo mejor decide no venderla, decide tenerla y vender en el mercado de valores. La subasta holandesa, en el cual la compañía especifica cuántas acciones desea volver a adquirir y un intervalo de precios al cual está dispuesta a comprar dichas acciones. Los inversionistas especifican cuántas acciones venderán a cada precio del intervalo y la compañía determina el precio mínimo requerido para comprar su número objetivo de acciones. Todos los inversionistas que ofrecieron acciones reciben el mismo precio. Es un comprar barato y vender caro, ¿no? ¿A cuánto me pagas y cuántas acciones vas a comprar? Estoy de acuerdo, bien, y si no, pues no hacemos la transacción. Planes de reinversión de dividendos. Permite que los accionistas utilicen los dividendos recibidos sobre las acciones de la empresa para adquirir acciones adicionales, incluso acciones fraccionarias, sin ningún costo de transacción o uno muy bajo.
Es decir, vamos a reinvertir no las utilidades, sino los dividendos, ¿verdad? Y a los accionistas pues se les entregan dividendos por concepto de los, perdón, acciones por concepto de los dividendos no repartidos. En la práctica, los impuestos y otras imperfecciones del mercado pueden provocar el cambio en el precio de las acciones en respuesta a un pago de dividendos o a una recompra de acciones, algo que se aparta de lo que esperamos en teoría. Es más, la reacción del precio de las acciones ante un pago en efectivo puede ser diferente a la reacción ante el anuncio de un pago futuro. Por ejemplo, cuando una empresa anuncia que aumentará su dividendo, el precio por acción normalmente sube como consecuencia de eso, aun cuando el precio de las acciones se reduzca, cuando de hecho se pague el dividendo. Hay fenómenos que luego no se pueden entender, pero pues si se hacen análisis de los mismos, tienen sentido, ¿no? Bien, vienen ciertas teorías acerca de la relevancia de las políticas de pagos. Es muy importante, pues, saber que existen estudiosos de la importancia de la teoría de las políticas de pagos a tal grado que, pues, muchas de ellas se toman en cuenta, ¿no? Existe la teoría de residual de los dividendos, ¿verdad? Esta dice que el dividendo que pagó una empresa se debe de ver como un residuo, ¿sí? Lo que sobra, ¿verdad? La teoría de la irrelevancia de los dividendos. Dos economistas muy prestigiados, Miller y Modigliani, sugieren que en un mundo perfecto, en el mercado de competencia perfecta, el valor de una empresa está determinado únicamente por la rentabilidad y el riesgo de sus activos. Y la manera en que la compañía paga sus ganancias o dividendos no afectan internamente el valor de la misma. Esa es una teoría. El efecto clientela es un argumento que sugiere que las diversas políticas de pagos atraen a diversos tipos de inversionistas y aún así no modifican el valor de la empresa. Los inversionistas mmm, experimentados, los inversionistas o los grandes inversionistas, no se dejan llevar por el pago de dividendos, ¿verdad? Se dejan llevar más por la ganancia que pueden obtener en el mercado de valores en la compra y venta de acciones. Claro, las pago de política de dividendos pues trae o impacta sobre el mercado de valores y eso genera pues incremento en el precio de las mismas en el mercado abierto, ¿verdad? Por lo tanto, pues no es un tema que debamos de considerar como irrelevante, ¿verdad? Hay que considerar que este pago de dividendos pues trae una eh, influencia importante en el mercado de valores. ¿Qué factores afectan la política de dividendos? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hay restricciones fiscales para el pago de dividendos. En los contratos, cuando se emiten acciones, pues también hay restricciones que se deben de establecer. Las expectativas o perspectivas de crecimiento de la compañía afectan la política de dividendos. El estatus fiscal de los dueños de las acciones y las consideraciones del mercado de valores. Quiere decir que no es únicamente una decisión poco importante, sino que trae como consecuencia eh, efectos tanto hacia adentro como hacia afuera de la empresa, ¿verdad? Y en el mercado de valores, luego a veces empresas líderes, pues son aquellas que eh, pues reflejan las condiciones económicas futuras del mercado. Tipos de políticas de dividendos. Aquí tenemos, el autor maneja 6, 7, hasta 8 tipos de pagos de dividendos, ¿verdad? Para que pues ustedes las lean y las analicen de manera
eh, concienzuda, ¿no? ¿Cuáles son las políticas de dividendos? Pues la razón de pago de dividendo, es decir, un porcentaje, ¿verdad? De cada peso que una compañía ha ganado, lo distribuye en forma de efectivo. La razón de pago constante, es decir, el pago de cierto porcentaje de ganancia en cada periodo de dividendo, el 2%, el 5%, el 8%. Política de dividendos regulares, basada en el pago de un dividendo fijo en pesos en cada periodo, ¿verdad? No en porcentaje, sino en unidades monetarias. La razón meta de pago de dividendos, una política de dividendos mediante la cual la empresa intenta pagar un cierto porcentaje de las ganancias como un dividendo establecido en dólares y ajusta ese dividendo hacia un pago meta a medida que ocurren aumentos comprobables en las ganancias. Es decir, ir pagando dividendos hasta alcanzar una meta, ¿verdad? Número 5, política de dividendos bajos, regulares y extraordinarios. Se basa en el pago de un dividendo bajo de forma regular, que se complementa con un dividendo adicional, es decir, un extra, cuando las ganancias son más altas de lo normal en un periodo determinado. O bien puede haber un dividendo extraordinario. Es el dividendo adicional que paga opcionalmente a la empresa cuando las ganancias son más altas de lo normal. Dividendo en acciones, pago de un dividendo en forma de acciones a los propietarios existentes. Pequeño dividendo en acciones comunes, dividendo en acciones que representan menos del 20 al 25% de las acciones comunes en circulación al momento de declarar. Fraccionamiento de acciones, método que utiliza comúnmente para reducir el precio de mercado de las acciones de una compañía al aumentar el número de acciones que pertenecen a cada accionista. Fraccionamiento inverso de acciones, método utilizado para aumentar el precio de mercado de las acciones de una compañía al intercambiar un cierto número de acciones en circulación por una nueva acción. ¿Sí? Entonces, el hecho de implementar una política de pagos implica un conocimiento amplio, tanto de la empresa en particular, del mercado en el cual la empresa está inmersa, del mercado de valores, de la forma en cómo los accionistas reaccionan ante el pago de dividendos, ante las expectativas de crecimiento o bien ante la incertidumbre que se presenta no nada más en el mercado de valores, sino en todo el entorno macroeconómico, desde el punto de vista social, político, de seguridad, y que vienen a impactar de manera importante al desarrollo económico de las empresas. Y como consecuencia, pues a la estabilidad económica y el nivel de vida de la población. Bien, por mi parte es todo. La bibliografía pues está en el libro de Principios de Administración, ya lo conocen, y pues espero que haya sido de su interés el tema de hoy. Eh, no está por demás decirles que le den una leída al capítulo para que puedan prepararse para el cuestionario que corresponde a las unidades de esta sección. Muchas gracias, que descansen, buenas noches. Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Se le llama el exdividendo cuando una accionista decide comprar, o un inversionista decide comprar acciones, lo debe de hacer antes de esa fecha para poder recibir, el dividendo, ¿sí? El 1 de octubre para poder registrarse el 5 de octubre, ¿sí? Es cuando el accionista comienza a venderse, es decir, las acciones comienzan a venderse como ex dividendo el viernes 1 de octubre. Es decir, 2 días hábiles antes del martes 5 de octubre, la fecha de registro. Las acciones comienzan a venderse, ¿sí? Nada más tiene ese concepto de ex dividendo
pero es la venta de acciones prácticamente antes de la fecha de registro. Ok. O sea, los ricos ganan dividendos. Así es. Bueno, pues que Gracias, maestro. Buenas descansen. Voy noches. a subir la grabación de la sesión. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes en el correo institucional. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.